queda un minuto de cortesía, lo aprovecharé para decir que casi toda la conferencia, al igual que vídeos y documentación muy importante, he dejado un código MIDI al final de todo, que se lo pasaré a Jesús, en el cual, como estoy dando clases también en Sapiencia, en la UNED, pues cuelgo allí vídeos súper interesantes, que aquí no me va a dar tiempo a ponerlos, pues seguro. Igual que mucha documentación, muchas imágenes estupendas que diré, estas imágenes son imprescindibles que las entendáis y que las sepáis, estarán dentro de esa documentación. Hay unos vídeos estupendos también. Entonces, con el código MIDI podéis captarlo y podéis bajarlo, lo tendré colgado aproximadamente un mes. Bueno, pues con puntualidad británica vamos a empezar, que es justo la hora, y como Tacho nos ha comentado que tiene muchas cosas para contarnos, bueno, pues yo voy a hacer una muy breve presentación. Pues en primer lugar, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva charla de la Escuela Social de Tudela y la Ribera, en la cual vamos a abordar el tema del dolor crónico musculoesquelético. Y bueno, un poco el porqué de este tema, porque pensamos que podía ser un tema muy interesante a tratar. Bueno, pues por un lado, y además recientemente se publicó un estudio que a su vez había solicitado el Gobierno de Navarra, la primera causa de absentismo laboral en nuestra comunidad y a nivel nacional es la patología musculoesquelética, y la más habitual entre ellas suele ser la referida a, popularmente vamos a hablar al dolor de espalda. Eso como luego es un problema muy prevalente, de gran actualidad, una problemática, seguro muchos de los que estamos aquí es algo que nos resulta familiar en algún momento de la vida, y bueno, y qué mejor que contar con una persona experta en estas temáticas, pues para poder hablarnos sobre ello. Brevemente, porque tiene un currículum extenso, pero os voy a comentar que Tacho Niubó, bueno, pues es licenciado en Medicina y Cirugía, especialista en Medicina del Trabajo y en Ergonomía, Seguridad e Higiene y Psicosociología. Es miembro de la Sociedad Española de Traumatología Laboral y médico jubilado adjunto del Servicio Asistencial de Mutua SEPEI. Es profesor honorario del Departamento de Ciencias de la Salud de la UTLA, y bueno, y nos irá haciendo referencia, bueno, como ya ha empezado a hacer, ¿verdad?, a todo ello. Y lo dicho, como tiene tantas cosas para contarnos, pues ya sin más dilación os dejo con ello. Muy bien, muchas gracias, Ana. Me voy a poner esto al cronómetro, o sea, bueno, ya sabéis, como he comentado y como comentaremos en más de una ocasión, pues bueno, estoy en la aula, organizo las charlas de Día de Bienestar también, he sido profesor prácticamente desde el principio de la Universidad Pública de Navarra. Me encanta la docencia y me encanta hablar, soy casi como el profesor de arriba, ¿cómo se llama? Tribulete, no me acuerdo cómo se llamaba, y me he convertido ya un poquito en panorámicos, o sea, que a ver si de mi marmita os puedo dar algunos consejos. Lamento, Ana, decirte que no soy experto en nada, sino en experiencia, en sentido común y en mucha curiosidad. Además, la suerte que he tenido es que estoy en un entorno en el cual he podido conocer, pues, desde la área especializada, ya lo comentaba Ana, que he colaborado con el Servicio de Traumatología desde el principio, desde el 92, o una cosa así, que vine aquí, y he hecho mucha docencia también a médicos de familia, conozco muy bien la patología laboral, he trabajado 10 años maravillosos como médico de empresa en Sangre España S.A., me lo he pasado muy bien. Aquí veo muchos compañeros, o algunos compañeros, y creo que al final todo esto me va a dar una experiencia y una perspectiva global que probablemente desde solamente el que se dedica especializado no la puede tener. Iba a decir, como yo, que he hecho de todo, desde médico de familia, de urgencia, deportivo, sigo haciéndolo, en Ribera, en Segunda División A, fútbol, de todo. Y esto me da una perspectiva global.
Bueno, y leí hace muchos años, leí este artículo, un artículo que decía que estamos suspendidos en el dolor. Y realmente me sorprendió porque además coincidía con lo que yo estaba viendo. Es que realmente el dolor es un fracaso, el tratamiento del dolor. La gente empieza a ir por todos los sitios porque no lo entiende lo que le está pasando, etc. Esto hablaremos. La palabra más importante fue fracaso. Y me planteé y dije, bueno, joder, pues... A ver, me voy a poner en el lugar, y yo que también he tenido dolor y tengo todos los dolores del mundo, o sea, tengo artrosis, me he roto membranoso, cuadrones, muñecas, de todo, me he roto, pues conozco también esa sensación. Y lo más importante es un poquito, como digo a mis alumnos, es estujarse el cerebro. Estujarse un poquito e inicié, y dije, bueno, pues a ver, me voy a poner en el lugar y en mí mismo de quien está sufriendo el dolor. Y lo más importante de todo, dos cosas que son fundamentales, son que comprender lo que sucede es el inicio de la solución. Y la gente no sabéis lo que pasa, o no sabemos lo que pasa. La mayoría de los médicos de atención primaria, de fisios no, porque les estamos inculcando mucho en estas cosas. Pero muchísima gente no sabe exactamente qué es lo que sucede cuando se produce una situación nociceptiva, dolorosa. Y otra cosa que tenemos que tener clarísimo es que el cerebro nos engaña y ni nos enteramos. Es decir, nosotros, gran parte del procesamiento mental va a ser inconsciente y automático, eso está clarísimo. Estos procesos van a dar lugar a juicios y percepciones que vamos a entender como 100% reales, también eso lo tenemos absolutamente claro. Y que además el cerebro utiliza la información que tiene para modular y moldear esa consideración que tiene de la realidad. Esas dos cosas clarísimas. O sea, no sabemos lo que pasa y el cerebro encima nos engaña, y ya veremos. Pero es que además el cerebro selecciona la información que le da la gana. O sea, busca cosas que coinciden con su percepción. Y además, las cosas que ve en el mundo va buscando también aquellas que te confirmen esa impresión, que se llama un sesgo de confirmación. De manera que cuando el cerebro interpreta cualquier cosa como una amenaza, el cuerpo entra en un modo de protección. Y esa protección mantenida en el tiempo, como ya veremos, es una gran parte del problema. Bueno, vamos a hablar un poquito de ciencia, de neurociencia. Esto es fundamental que lo entendáis. Si ya no entendemos esto, como dice el Niccolo Madame. En realidad, cuando se produce una alteración en una zona, digamos, distal, o sea, en una zona, por ejemplo, imaginemos en la piel, se produce un estímulo, y ese estímulo, en realidad, son cambios bioquímicos que impresionan debajo de la piel a unos receptores que hay ahí. Eso se transforma en cambios bioquímicos, es pura y dura bioquímica. Coge una neurona y en esa zona de la neurona lo que va a recibir con esos receptores, va a recibir información bioquímica que la va a transformar en electricidad, ¿vale? En polarización y despolarización de una neurona. Esta neurona hace un camino. El camino que hace es desde la piel, cambios bioquímicos, hemos transformado en electricidad, sigue este camino hacia el ganglio y llega a la asta posterior de la médula. En el asta posterior de la médula, ¿vale?, hay otra neurona que va a recibir esas sensaciones bioquímicas. La recibe, plom. Entonces, el glutamato, que es la sustancia que al final transforma esas sensaciones bioquímicas, tiene un receptor que lo recibe esta segunda neurona que va a subir hacia arriba con este receptor, por el asta anterior, y va a subir hacia arriba hacia el cerebro. Y entonces, arriba en el cerebro siguen siendo cambios bioquímicos. Ahí todavía no sabemos ni sensaciones ni nada. Llega a la zona talámica, que es esta zona de aquí, ¿vale? Y entonces envía señales a la corteza cerebral que van a decir dónde se está produciendo eso, que todavía no sabemos lo que es. A la vez va a estimular el sistema límbico
en el cual nos va a decir que si eso es agradable o desagradable. ¿Vale? Y a la vez va a estimular el área prefrontal, y el área prefrontal lo que va a decir es que con lo que yo sé, con la cultura, con las expectativas, toda la vez, todo eso se junta y decide si lo que tienes es dolor o no es dolor, y la intensidad de ese dolor, y si encima si estoy bien con ese dolor. ¿Vale? Ahora ya tenemos el dolor. ¿Vale? Pues según lo que el cerebro perciba, con esas modulaciones que hemos tenido del área prefrontal, según eso, va a coger y va a hacer una cosa muy importante. ¿Vale? Decir, bueno, esto es una cosa que es banal, no veo peligro y tal, y entonces nos estimula lo que se llaman las células OFF. Envía una señal a esa zona de la médula y envía pues receptores como son, puede ser la oxitocina, los opioides, etc. O percibe que es peligro. Dice, ostras, coño, aquí está pasando algo grave, y entonces lo que va a hacer es inhibe estos relajantes inhibidores, y lo que hace es precaución. Venga, voy a enviar sustancias estimuladoras. ¿Vale? Cuando se estimula mucho, pero ahora lo veremos, pero lo importante, vamos a quedarnos en esto, es que estas vías del dolor, estas vías, lo tenemos que tener claro. Es decir, estimulación, cambios bioquímicos, sinapsis, problema, veremos sensibilización central, sube arriba al cerebro, integra todo y envía, esto es peligroso o esto no es peligroso. Bueno, y entonces vienen los conceptos de sensibilización periférica, central y dolor crónico. Vamos a hacerlo de manera más intuitiva, más localizada. Bueno, vamos a ver a alguien que se pincha, un clavo va a provocar alteraciones en la piel, cambios enzimáticos, cambios inflamatorios, etcétera. Ese daño ya hemos visto que va a estimular esa zona, que esto vamos a llamar esta parte más distal, más externa, es lo que llamaríamos la sensibilización central, periférica. Veremos también que aquí a veces los cambios se van produciendo y también llegan a hacerse como un pequeño bucle. Pero todo esto va a enviar señal a través de las fibras C, eso hemos dicho, a las áreas centrales que están en la médula espinal. Bueno, y esto es lo que se produce. Envía ese estímulo, envía unas señales que se transforman en glutamato y produce un receptor. Y ese receptor es el que coge esas señales y las va a transformar en las señales postsinápticas que van a subir hacia el cerebro. Y todo eso lo va a estar modulado, como os he dicho, por la parte cerebral. Tengo un lío de aquí impresionante con esto. En la parte cerebral, ya como vemos aquí, por la ansiedad, por la cultura, por las creencias, por la actividad cerebral, por el estrés, etc. Bueno, ¿qué pasa en ocasiones, sobre todo cuando las vías descendentes, el cerebro entiende que aquí, por todo eso, hay peligro y se hiperestimula y envía muchas señales estimulantes? Lo que va a provocar es que va a provocar que la parte más de la neurona primaria va a segregar más sustancias. Estas sustancias van a segregar más receptores, van a estimular más receptores. Estos receptores, a la vez, como van apareciendo, van a provocar que haya más sustancias que se segreguen. Al final acaba haciendo unos cambios bioquímicos y liberan sustancias como la COX-2 y el óxido nítrico, que van a la vez hacer como una sopa inflamatoria en esta zona, en la zona que nosotros llamamos de la sensibilización central. Y convierte todo esto en un bucle de dolor. Pero pensar que cada vez que todo esto se está formando, va enviando señales hacia arriba diciendo de que esto es súper peligroso, porque claro, yo estoy recibiendo muchísimas señales. Entonces, ¿qué va haciendo? Va enviando cada vez más sustancias que son excitadoras para controlar un poquito
esas sensaciones que tiene. Lo vemos aquí, ¿veis? El área más distal se coloca una sensibilización periférica, estimulación. Aquí hay una sopa inflamatoria, todo lo integra en la zona límbica, en la zona cerebral, en el tálamo, en la zona prefrontal, y inhibe esas células SOF y estimula las células SOF. A veces, hasta cuando desaparece el estímulo, o sea, a veces disminuye mucho el estímulo o llega a desaparecer, pero aun con todo esto ha formado un bucle que va a hacer que cada vez siga produciendo dolor. Y cada vez que produce dolor, el cerebro entiende que esto está complicándose cada vez más. Las expectativas del dolor son muy importantes para esa integración prefrontal. Por ejemplo, ¿quién ha tenido aquí algún cólico de riñón? ¿Mucha gente? La pregunta es, ¿el primer cólico de riñón fue igual que el segundo cólico de riñón o el tercero? Generalmente no. ¿Por qué? Porque el primer cólico de riñón no sabemos lo que nos pasa. La expectativa es angustia, me está pasando algo que no sé qué es lo que me está pasando. Cuando ya sabemos que es un cólico de riñón, por supuesto que duelen los restantes cólicos de riñón, pero ya ese componente emocional de que no sabemos lo que nos está pasando disminuye. Y eso es muy importante. Con lo cual muchas veces necesitamos menos analgesia. O, por ejemplo, los futbolistas. Los futbolistas muchas veces reciben una patada y se tiran al suelo. Muchos por simulación. No te voy a decir de qué equipos son los que más se tiran, pero da lo mismo. Pero muchas veces, ¿qué pasa? Que tienen como su carrera profesional depende de las lesiones que tiene. Muchas veces, en cuanto oye, sobre todo un crujido, ¡clac, clup, pom, pim!, se tiran al suelo, hacen estos gestos de dolor increíbles y tal, y de repente cuando ven que se tocan no les duele tanto, mueven un poquito, no les duele tanto, y a los 2 minutos están corriendo y metiendo un gol. ¿Por qué? Porque su expectativa del dolor inicial era que podía ser muy grave. De hecho, yo recuerdo cuando invitamos aquí a un curso de músculo y tendón al jefe de los servicios médicos del Jersey, del doctor Paco Iosca. Él me decía, que es amigo además, es traumatólogo del Chelsea, del Shakhtar Donetsk. Él me decía que generalmente cuando alguien tenía una lesión, en su equipo le ponía endovenoso de entrada un paracetamol y luego un antiinflamatorio. Y yo le pregunté, ¿por qué? ¿Por qué lo haces? Y dice, porque es importante que la primera sensación que tengan ellos es que eso ha sido capaz de quitarles el dolor, luego esa lesión probablemente no sea tan grave. Y eso es importante. O sea, yo controlo sobre todo el dolor, el aspecto emocional del dolor. La experiencia del dolor, o sea, los que hemos tenido angina de pecho o recuerdo un traumatismo pulmonar, es que durante un tiempo, o sea, nos dan microinfartos, o sea, estamos todo el puñetero día pensando de que me ha dado un infarto otra vez, que si me ha dado una angina, que si no sé qué, porque cualquier cosa que nos duela, ya lo relacionamos en que posiblemente sea algo grave. Eso es muy importante también para luego modular el dolor. Lo mismo en este experimento de Watson, el pequeño Albert, en el cual pues, era un niño pequeño y le dejaban jugar con serpientes, y le dejaban jugar con toda clase de bichos y tal, o sea, peligrosos y todo, y el crío jugaba sin ningún problema. Y entonces el experimento estaba en que llegó un momento que cada vez que cogía un bicho de estos, pues le reñían o había un ruido muy potente, con lo cual este niño aprendió de que eso era malo, y como era malo, pues ya tenían miedo y lloraban. Es decir, que esas cosas también requieren un aprendizaje y una experiencia del dolor. Hay factores individuales y genéticos que lo voy a comentar, como el papel de la epigenética. La cultura y el entorno emocional influyen de manera sustancial. Cuando se celebra un gol, generalmente todo el mundo salta, te hacen un daño terrible, o te pegan un balonazo y estás en un momento de máximo estrés, pues sientes muchísimo menos dolor, y más cuando vas ganando, eso está clarísimo. Sientes mucho menos dolor de lo que si lo recibieras de manera que estuvieras en ese entorno emocional. El entorno emocional también, por ejemplo, de cura sana, que se cura en la mañana,
el abrazo, el rozar, eso hace que estimulen esas células, esas vías descendentes que son inhibidoras con la oxitocina y con los opioides. O cultural, por ejemplo, los toreros tienen que ser valientes por cultura, ¿no? No tienen que tenerlo. También el entorno emocional, es decir, nuestro efecto, el efecto placebo de la confianza con el médico. O sea, eso tiene un efecto que también produce cambios biológicos. Eso también es importante. Todo esto está integrado dentro de nuestra área prefrontal que va a modular esa sensación de dolor. Porque pensad, y ahora lo veremos, que el dolor en sí, hay una parte que es nociceptiva, que es orgánica, pero hay una parte emocional que es así de grande. Si nosotros actuamos sobre la parte emocional, conseguiremos que ese dolor sea mucho menor. Pero es que además, ya con la resonancia magnética funcional, ya hemos descubierto desde hace mucho tiempo que dependiendo si el dolor es agudo o el dolor es crónico, se produce una reorganización cerebral. Es decir, a medida que va pasando el tiempo, se puede llegar a reorganizar y en resonancias magnéticas funcionales se ven como las áreas estimuladas no solo son las del dolor, sino también son las de las emociones. O sea, se está reorganizando. Es decir, en la parte aguda solamente sensibilizaba las partes del dolor y cuando se cronifica empiezan a actuar las áreas emocionales. Se reinterpreta todo esto. Sintetizando, se puede haber una alteración en la función y estructura bioquímica con un daño en un nervio o no, el sistema nervioso central o sistema nervioso periférico cuando se produce un estímulo, perfecto. Si esto continúa y nuestro cerebro además percibe que señales de alarma, lo que va a hacer es una sensibilización central que ya la hemos visto que está producida generalmente en la médula espinal. ¿Y qué hace? Nos baja el umbral de la sensibilidad. Es decir, nos produce lo que nosotros llamamos hiperalgesia. Estímulos dolorosos que habitualmente no tienen que producir dolor o poco dolor, lo que van a producir es muchísimo dolor. Cuando aparece eso, cuidadito que estamos reestructurando esas emociones y este dolor, lo estamos fijando, lo estamos anclando. Y hay otra cosa que es fundamental, es que la alodinia. Cuando aparece la alodinia, tenemos un problema. Y la alodinia es que pasas, por ejemplo, sobre esa área un algodón, una pluma, y esa sensación que tendría que ser no dolorosa, la sientes como dolor. ¿Vale? Ahí estamos teniendo ya un problema. Estamos haciendo una sensibilización cerebral. ¿Vale? Y si se cronifica con el tiempo, llegamos a hacer lo que hemos visto. Se reorganiza todo esto y se ancla dentro del cerebro. Se ancla de tal manera que es muy difícil. O sea, cuando se anclan todos estos pensamientos y estas emociones, es muy fácil anclarlos y es muy difícil quitarlos. Es más complicado y requiere mucho esfuerzo y voluntad, y además os garantizo que no hay una garantía de éxito. ¿Vale? Generalmente, como veremos en el dolor crónico, podemos aliviar, pero a veces que desaparezca completamente pues es más excepcional. El dolor es una alarma de protección, no es un medidor perfecto de la lesión. Fijaos bien que a veces ni tan siquiera las agudas. Nosotros hemos tenido gente con amputaciones de dedo que tenían poco dolor, que han venido súper angustiados además por la situación que se les va a provocar en un futuro, y que cuando a lo mejor les dices, bueno, pues te vamos a enviar a la unidad de mano, te vas a hacer un reimplante y tal, o sea, la mejoría de la percepción del dolor y el bienestar es inmenso. Es decir, los receptores del dolor no son directamente proporcionales ese dolor muchas veces con la intensidad del daño. Las alarmas se calibran con las experiencias, ya lo hemos visto, las creencias y el contexto. Necesitamos experiencias correctoras, más de educación, de neurociencias, de exposición gradual al movimiento, de reconceptualizar el dolor más en la sensibilidad que en el daño, porque ya veremos
que cuando se cronifica pues no es directamente proporcional al daño que se produce, y es cambiar un poquito la historia del cerebro, lo que cuenta sobre nuestro cuerpo, para que esta alarma se reajuste. Y tenemos varios conceptos que yo considero básicos. El primero, la definición del dolor, que es una experiencia sensorial y emocional, no tiene por qué ser puramente física, eso está clarísimo. Y el dolor, al fin y al cabo, es lo que dice uno que siente. O sea, eso está clarísimo, lo que uno dice que siente. Tenemos que hacer una diferencia entre el dolor agudo y crónico, os lo voy a comentar. Y aquí me falta la parte más importante, pero os lo voy a comentar. Mira, esto es fundamental. Esta es de las diapositivas que yo les digo a mis alumnos y cuando damos clases, es la que se tiene que estar absolutamente grabada. La primera es que el dolor agudo tiene una acción biológica, ¿vale? Es de protección, es generalmente temporal, es unifactorial, solamente es un factor, pues el dolor, la quemadura, etc., que prima sobre todo el aspecto orgánico sobre el psíquico, que la respuesta orgánica generalmente nosotros decimos que es adrenérgica, es de retirada, de ayuda, de huida, de aumento de la saturación, de la frecuencia cardíaca, de dilatación pupilar, tensión arterial, estamos en alerta, que el componente afectivo es la ansiedad, el estrés, que no suele haber agotamiento físico, que ya vemos que el dolor crónico sí, y sobre todo el objetivo que no está aquí abajo, que es desde la comunidad positiva, es la curación. El objetivo es la curación. En el crónico es destructivo, o sea, es que no protege, es que si me duele por algo será, no, porque le da la gana, que no tiene ningún valor, o sea, que no sirve absolutamente para nada, que lo único que hace es destruir. Tenemos que ir a por ese dolor. Suele ser persistente, puede ser plurifactorial, lo hemos visto, dominan más los aspectos psíquicos que los orgánicos, muchas veces los orgánicos se curan o son inputs de muy baja frecuencia, no de mucha intensidad, no son peligrosos, y que la respuesta es todo lo contrario, es vegetativa, anorexia, estreñimiento, insomnio, lívido, cansancio. El componente afectivo es evidentemente la depresión, o sea, al final tienes una depresión por el dolor, sobre todo cuando no lo controlas. Existe el agotamiento físico y, señores, este es el objetivo, como decía Eugenio, aliviar y consolar. Curar tiene que ser la leche, no poner, sí. Tiene que ser la leche. Y es verdad, y esto es así. No tenemos que crear falsas expectativas. Otra cosa que me pareció muy importante, porque a la gente le preocupaba en especial, era diferenciar un poquito el dolor irradiado del dolor referido. El dolor irradiado es el dolor que digamos, irrita un nervio y en la zona que inerva ese nervio, pues se produce dolor, trastornos de la sensibilidad, etc. Y el referido es un dolor que se produce en otra área, por ejemplo, nosotros en las facetas lumbares, pinchamos las facetas lumbares y depende de la faceta lumbar, sin que haya un nervio sensitivo que vaya directamente, sensitivo, en la faceta, a la zona de la pierna, pues se produce como una sensación de irradiación, ¿vale? Es un dolor más referido, es más, no se apunta el dedo, es más difuso, etc. Y eso es porque existen comunicaciones a nivel cerebral, ¿vale? No es lo mismo una irritación de un nervio porque lo tienes lesionado que un dolor referido. Y eso es importante porque a la gente le causa mucho angustia esto. Y esto lo tenemos, bueno, más que estudiado. Por ejemplo, Bob Duke en su momento pues pinchaba las facetas, por ejemplo, de C6, C7, sin llegar a los nervios sensitivos y producía un área de dolor, era un área de dolor referida, ¿vale? Y nos pasa lo mismo en los trigger points, en los síndromes miofasciales. Suelen ser puntos dolorosos de una fascia de un punto, pero sin embargo se produce un dolor referido a otras áreas. Esto es importante que se sepa. Y las influencias que hay en el dolor. Nocicepción es la parte, digamos, física, orgánica, ¿vale? Dolor es todo, es la cebolla, pero todo lo que son actitudes y creencias, el sufrimiento, el miedo, la huida, el me voy a quedar no paralítico, el entorno social, pues es muy importante. Y sobre esto tenemos que actuar. Dentro de las características del dolor, las influencias, pues nosotros
todo en patología laboral utilizábamos los red flags o los flags, las banderas, los peligros. Hay factores que influyen, pues que son biomédicos, patología orgánica asociada, diabetes, etc. Los sociales y económicos, el trabajo, el tipo de trabajo que es, la satisfacción laboral, etcétera, etcétera. Pero los que más producían y sobre todo más discapacidad producían eran los psicológicos y los conductuales. Fijaros, todos los factores diatrógenos, es decir, los que provocamos los propios sanitarios, que ya veréis, lo que somos capaces de hacer, las creencias en general de la persona, las estrategias de afrontamiento, de lucha, la angustia que me produce, lo que crees de la enfermedad. No, es que me voy a quedar, tengo una hernia discal, como ya os comentaré, que hoy en un supermercado y mi madre se va a quedar paralítica. Sí, yo decía, esto es un desastre, entonces. La capacidad de cambio, de lucha, la ayuda de la familia, por ejemplo, del entorno social, todas estas cosas son muy importantes. Empiezo por nosotros, por los médicos, la forma de presentar el diagnóstico al paciente, la magnificación del proceso. No sé cómo podéis andar con estas radiografías. La falta de explicación de lo que os sucede o no sucede. Tiempo para explicar qué es lo que te está pasando, lo que puede pasar, lo que voy a hacer, lo que voy a dejar de hacer. Muchas veces mal utilizadas ciertos tipos de pruebas, si antes no las explicamos lo que puede aparecer. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos resonancias magnéticas, yo voy a presentaros cifras y lo normal es que a partir de cierta edad, ya lo veréis, pues haya hernias discales, haya patología degenerativa, etc. Pero esto es todo el mundo, hasta los que son asintomáticos, o sea, a veces es inútil hacer este tipo de pruebas si no las manejas bien. El peloteo médico-administrativo, las mutuas, que si laboral, que si no laboral, la falta de comunicación con la atención primaria, con los especialistas, eso, las falsas creencias de los profesionales. Yo creo que los profesionales están muy mal formados en patología musculoesquelética, muy mal. Generalmente a los médicos de familia no les suele gustar mucho. Y a los fisios les digo, esto de, has llegado tarde y tienes 20 contracturas. Pues serán menos, algunas serán menos. Has llegado tarde. ¿Qué es esto de has llegado tarde? Estas palabras son absolutamente negativas. Porque un diagnóstico mal explicado aumenta el dolor. Una advertencia alarmista empeora los síntomas. El miedo sostenido cronifica las enfermedades. Y no es porque el paciente se lo imagine, sino porque el sistema nervioso, ya como hemos visto, nuestro cerebro responde a esa amenaza. Fabrizio Benedetti, que es un estudioso de todo esto, dijo que las expectativas del paciente pueden modificar el curso de la enfermedad. El cerebro no solo siente el dolor, participa en activarlo y en desactivarlo. Porque las palabras importan, una frase que me encanta, los diagnósticos importan, la forma de explicar importa, y a veces sin saberlo, la medicina no solo trata, sino también hiere. Y somos muy malos futurólogos. El músculo esquelético, muy malos futurólogos. Yo siempre pongo este ejemplo, tengo miles de ejemplos, de que no vas a poder hacer el músculo esquelético, no vas a poder hacer. Vamos. Un famoso cirujano de extremidad superior lo publica en este libro, en este editorial del Orthopedic College Update. Dijo que estaba una vez en un pub y estaba oyendo como tocaba a alguien el piano maravillosamente. Entonces se cogió, se acercó y le dijo: mire, si usted hubiera llegado, usted era muy famoso, la Londres, dice, si usted hubiera venido a mi consulta, yo le hubiera dicho que usted jamás tocaría el piano. Y es este famoso concertista clásico que toca jazz de maravilla. Es decir, que somos muy malos pronosticadores. Y además, no solo somos malos, sino que nos metemos en camisa de 11 varas. O sea, el dolor es de las personas. Nosotros podemos aconsejar, recomendar,
con prudencia. Pero ¿cuánta gente tengo yo que se tira por el Moncayo en bicicleta con hernias discales y es más feliz que una perdiz? Nunca jamás le voy a decir que no lo haga. El límite se lo va a poner él. O todos los deportistas que hay que pasan de cierta edad y empiezan a tener dolor de espalda. Yo les digo, no, yo no te voy a poner el límite te lo pones tú. No hace mucho en la universidad me vino alguien que le habían dicho que no iba a poder andar, que no podría hacer más montañismo porque tenía artrosis de rodilla, y me dice, y acabo de bajar del Mont Blanc, estoy feliz, me tomé solamente un ibuprofeno y voy a seguir haciéndolo. Y le dije, ole tus narices, yo no voy a ser quien te diga lo que tienes que hacer, ya te darás cuenta. Porque esto, lo que veréis, esto no es de morir, esto es de sufrir. Y sufrir, cada uno sufre lo que le da la gana. Lo que es importante también es que cuando pasa algo, cuanto antes tomamos decisiones, intentamos diagnosticarlo o tratarlo, va a ser mucho mejor, mucho mejor. Fijaros bien, este artículo lo dice, aunque hagamos lo que hagamos. Este artículo dice que hay que hacer cosas, porque si no, el cerebro, o sea, cuanto más lo retrasas, el cerebro se queda con esa expectación, esa angustia. Si tú lo haces lo que sea, es decir, si por ejemplo, ahora lo veremos, y tienes que indicar la cirugía, la haces cuanto antes. Si no tienes que indicarla, nada. Si tienes que valorar porque hay unas señales de alarma, pues toma las medidas rápidamente. O sea, no retrases el diagnóstico porque si no, vamos a cronificar ese dolor. ¿Vale? Cuanto antes se diagnostico y se trate, mejores son los resultados independiente del tipo de tratamiento. En la Sociedad Americana de Neurocirugía en su momento publicó esta gráfica, que es muy interesante, en el cual estos eran pacientes en los cuales estaba indicada la cirugía. Desde el minuto 1, pues porque tenía señales de alarma. ¿Qué pasó? Que aquellos que les operaron en el plazo más rápido posible, esto está, nivel de dolor, tiempo, 24 meses, 2 años. Aquellos que les operaron lo más temprano posible, entre medio que generalmente se suele dejar entre 1 y 3 meses, a los que les operaron cuando tenían que operarles, el dolor que quedó fue bajo. Aquellos que les operaron más tarde, el dolor fue superior. Y aquellos que les operaron todavía mucho más tarde, es decir, tutano, pero había indicación quirúrgica, pero por lo que fuera, los operaron mucho más tarde, se quedaron con más dolor. Es decir, que si hay que hacerlo, hagámoslo rápido. Si hay que pedir una resonancia, hagámosla ya, no esperemos el tiempo. Evidentemente hay una serie de mitos. Nuestro cerebro funciona de la siguiente manera, es decir, se produce una lesión con un tejido, produce dolor. El dolor además suele ser en este caso pues pequeño, pero cuando se continúa en el tiempo empieza a decir nuestro cerebro, ¡ay! A lo mejor no es tan banal. Si persiste el dolor, eso reactiva al cerebro, o sea, le confirma además de que esto tiene que ser muy malo, empieza la ansiedad, se magnifica, empieza a haber criterios de estrés, de depresión, hasta que se cronifican los síntomas. Y si además en este caso se produce una alteración ya de entrada de la inmovilidad, de inflamatorios, etc., pues ese dolor se hace más grande y ya pasa, digamos, directamente a este nivel 2, en el cual ese dolor de gran magnitud, que lo siente como gran magnitud, pues lo que va a hacer es persistir y reforzar al cerebro en su actuación de hipersensibilidad. Es como si la alarma del coche, imaginaros la alarma del coche, estuviera hiperactivada. Simplemente rozas un poquito un coche y suena. Cuando lo normal es que no sea así. Pues nuestro cerebro se actúa como eso. Aquí, que somos más castizos, pues lo definimos así. Es decir, problemas degenerativos, mala postura, facetas, todo esto se procesa arriba y se añade lo que os decía, el estrés, el dinero, el trabajo, también
Todas esas cosas se procesan, produce dolor y músculos, espasmos musculares, etc. Se produce más dolor. Porque está claro que el dolor está en la espalda y el sufrimiento en la mente. El sufrimiento en la mente. Y esto es lo que muchas veces podemos llegar a controlar. Que si tengo tanto dolor es que tengo un cáncer, pues bueno, pues eso es algo que también la gente en general rápidamente piensa, el cerebro piensa, es que es un cáncer. Pues contra esto es muy difícil actuar, salvo deciros que la posibilidad de que sea un cáncer es mínima, aunque todos conocemos casos y evidentemente sobreinterpretamos la frecuencia de gente que, pues, ha sido un cáncer que le ha producido ese dolor inicial. Pero lo que es puramente la pura estadística de grandes números, pensad que son los mínimos. La neoplasia es los mínimos casos, la mínima prevalencia que hay con respecto a mecánicos, viscerales, inflamatorios, infecciosos, etc. Para que un tratamiento sea eficaz es imprescindible conocer el dolor de la espalda, dónde está el dolor, pues os diré que esto no es cierto, no es así. Muchas veces no llegamos a saberlo, la mayoría van a ser benignos, con un tratamiento habitual, va a ser, si no hay signos de alarma, generalmente van a ir bien. Solamente este 15%, que es lo que se de la biblioteca Cochrane, que es una revisión muy importante, este 15% ya sí que tendríamos que buscar la etiología del dolor, porque ya hay signos de alarma, ¿vale? Pero la mayoría tiene más peso, todas las creencias, problemas laborales, etcétera, que el propio factor orgánico. El manejo del dolor de la espalda debe ser del especialista, o sea, saturar a los especialistas de los traumas por un dolor de espalda que no tiene signos de alarma, pues me parece, en fin, hay muchos estudios que no debiera ser así. De hecho, este estudio, por ejemplo, dice que el dolor agudo de espalda fueron quiroprácticos, atención primaria y cirujanos ortopédicos, pues todos más o menos los resultados fueron similares. Quizá más contentos estaban con los quiroprácticos. Es decir, si no hay signos de alarma, y pensar que nosotros, por ejemplo, yo estoy de profesor de fisioterapeutas, les estamos enseñando, para ser el primer eslabón de los trastornos musculoesqueléticos, para ser. Y les estamos enseñando a detectar señales de alarma para que si no su actuación terapéutica y muchas veces educativa, que es muy importante, ven que no funciona, pues pasar al siguiente nivel, que puede ser asistencia primaria, lo que sea. Pero pensad que la mayoría lo van a solucionar los médicos los fisios, y no hace falta llegar al especialista, salvo casos seleccionados, evidentemente, por supuestísimo. Las pruebas de complementarias detectan la lesión de la causa del dolor y pronostican la evolución, pues señores, ni de coña, o sea, es así. Carecen de significado, tenemos un 35% de hernias discales en pacientes asintomáticos, a partir de los 50 años ya hay signos degenerativos, o sea, y las radiografías lumbares no predicen el riesgo de dolor lumbar en el futuro. Mirad, estas son estadísticas, o sea, voluntarios, por ejemplo, de 35 años tendrían hernias discales, en este caso un 40%, no sé de dónde serían, pero bueno, me parece hasta exagerado, serían mineros todos, en fin. Pero en pacientes asintomáticos, escuchadme, asintomáticos, o sea, ya había cambios importantes dentro de las resonancias magnéticas. O sea, que no tiene más valor que ser un complemento de la historia clínica. No tiene más valor que ese. ¿Vale? Hay que gestionar el resultado de las pruebas complementarias. Es decir, si yo lo pido, porque hay que pedirlo también, hay gente que está súper angustiada, que piensa que tiene un cáncer o un tumor y nada, pues yo es que hasta la pido sin ningún problema, pero gestiono. Es decir, lo normal es que te salga que tienes una hernia discal o dos, venga, pongamos el caso, hacemos un role-playing, venga, tienes 3 hernias discales, pero con esta sintomatología, ¿qué es? ¿Te vamos a operar? Pues va a ser que no. Bueno, lo importante es que si pedimos estas pruebas, y no hay signos de alarma, pues gestionar un poquito los resultados, para quitar la angustia sobre todo. El reposo y la actividad favorecen la curación, pues,
Bueno, George Pershing ya en 1953 dijo, ¿qué dijo? ¿Reposo o movimiento? Pues hay muchas cosas que se curan en movimiento. Inicialmente, la fase inicial hacemos con reposo, pero luego hacemos con movimiento controlado. Entonces, esto es prácticamente la terapéutica habitual, moderna, pero controlado. O sea, con cabeza, con sentido común. Un caso clínico. Bueno, se decidió, joder, me parezco aquí un lío que... se decidió en este caso, fijaos que cacho fractura, fijaos que patata de fractura, pues un tratamiento funcional. Esto es un Sarmiento, lo utilizaba así, ideó este tipo de tratamientos funcionales porque en el Bronx, como no tenían perlas para poner clavos, pues ideó este tipo de tratamientos. Que claro, vaya patata. Claro. Pero sin embargo, si nos fijamos en la función, pues es una función absolutamente normal. Absolutamente normal. Tenemos que ir más a la función, ¿vale? O sea, que se puede en movimiento. Movió prácticamente desde el primer día. Dolor agudo de espalda. Reposo en cama, ejercicios o actividad ordinaria. Bueno, yo lo he probado. Además, en la época de 2018, que estábamos con la crisis tan bestial, muchísima gente venía con dolor lumbar, con tendinitis crepitantes y tal, y la inmensa mayoría, ¿qué hacíamos? Los controlábamos, los vigilábamos, los seguíamos y, oye, funcionaba bien, con pequeñas modificaciones de su actividad, como ya veremos. ¿Qué es lo que mejor va de todo esto? Lo que pasa es que esto solamente se puede aplicar, como veis aquí, en los Bajara, Guantánamo, en Finlandia, pero estar dentro de tu actividad normal, haciendo lo que puedas hacer, ¿vale? Y sin signos de alarma, pero lo que puedas hacer. Esto aquí, en las empresas de aquí, pues va a ser un poquito difícil. Ensayos de C++. Y con muy buenos resultados. Y te diría que quieres. El tiempo sin reposo explora las lesiones. Bueno, odio esta clasificación. Primer estadio, segundo estadio, palabras como irreversible, irrecuperable. Mentira. O sea, tenemos muchísima patología musculoesquelética que no pasa del primer estadio, o del segundo y regresa al primero, que no pasa al tercero, irrecuperable, irreversible. ¿Qué es esto? Pero si además, en este modelo que es el British Medical Sport Medicine, que es un modelo de las tendinopatías, dice en su primer abstract, dice, señores, y esto es lo importante, dice, el manejo clínico de la tendinopatía por sobreuso es problemático. Personas de diferentes edades con tendones sometidas a diversas cargas presentan grados de dolor, irritación y función variables. Algunos tendones se recuperan con simples actuaciones y otros son resistentes a cualquier tratamiento. O sea, es una puerta a la esperanza, que no todo va mal, es que no todo va mal, que a veces modificamos un poquito la actividad, que usamos la cabeza, el sentido común, y muchas veces es suficiente, porque muchos trastornos musculoesqueléticos, que lo sepáis, y en fin, a medida que vamos cumpliendo años lo vamos comprobando, son autolimitados y cíclicos, pero que duran mucho tiempo. Por ejemplo, las epicondilitis, los síndromes subacromiales. En esta revisión en el New England Journal, pues mira, la epicondilitis lateral, ¿ves?, se resuelve habitualmente en 6 a 12 meses, hagas lo que hagas. Hagas lo que hagas. ¿Qué pasa? Yo que veo muchas epicondilitis, que muchas veces hacemos actuaciones, tanto de fisioterapia como a veces infiltraciones, etc., para que ese dolor no sea tan intenso al principio. Yo he tenido epicondilitis, de jugar al tenis, y no sea tan intenso, disminuya, y el tránsito, que es lo que va a durar entre 6 meses y un año, que vas a tener molestias en el epicóndilo, pues vaya desapareciendo de manera natural. Porque las cosas también desaparecen de manera natural. O sea, muchas veces este libro precioso de un fisioterapeuta, Joder cómo duele, la J asterisco der cómo duele, que habla sobre el dolor crónico, dice: ahora sé que la historia natural, o sea, lo que se llama la regresión a la media y la remisión espontánea, juegan en mi equipo. Que las cosas se curan también con el tiempo, a veces sin hacer grandes cosas. Son mis mejores jugadoras. Muchas condiciones se resuelven completamente o hasta cierto punto por sí mismas, sobre todo lesiones agudas. Pero esto,
hay que explicarlo. Esto hay que explicarlo. Por supuestísimo que si yo tengo una persona que hace una epicondilitis y hace una extensión y haciendo esto y ya tiene dolor, evidentemente reposo, inactividad, tratado. Pero muchas veces te va a quedar un dolor residual que solamente cuando haces mucho esfuerzo, lo que se llama nosotros la curación adaptativa, es decir, no hay nosotros también lo llamamos restituto al intreu, no se cura del todo, pero el paso del tiempo va a jugar a nuestro favor. ¿Vale? Más nos vamos a fijar en la función que puede realizar que en la lesión, entre comillas, que puede haber, sobre todo si es degenerativa. Charles Nier fue el que inventó la descompresión subaracnoidea. Y la inventó, o sea, la diseñó. El cirujano de hombro estadounidense y tal. Ya muy mayor, pues dijo, pues, ¿cuándo operar la tendinopatía en un congreso? En mi experiencia, muchos pacientes se van a recuperar espontáneamente si les damos un poquito de tiempo. Y esto lo dice un tío que ha operado todos los hombros del mundo. Con lo cual yo digo una frase que es solo para músculo esquelético que decía Voltaire, que dice así, que el arte de la medicina, a veces me crujen cuando la digo, músculo esquelético, consiste en entretener al paciente mientras la naturaleza dura la enfermedad. Voltaire, que no nos queja mucho. Y yo añado, y esta frase es mía, que siempre que se controlen las condiciones laborales, deportivas, etcétera, y el dolor, evidentemente. Si tienes una hernia discal, mucho mejorarás, es lo que os comentaba, y nadie se va a quedar paralítica, por Dios, ¿qué es esto? Si la mayoría de las lumbalgias son procesos que se van a curar, en patología laboral, que lo veíamos cada 2 por 3, evidentemente, cuanto más edad tienes vas a tardar más en recuperar al 100%, eso está clarísimo, o sea, vas a estar a lo mejor 6 meses, un año fastidiado. Generalmente hay un estudio que dice que generalmente a los 3 primeros meses angustia, medicación y tal, y a partir de los 3 meses ya cuando estás cansado de que ya nadie te haga caso, de que tienes una molestia que es residual, no todo el tiempo, que es cíclica, pero hacia arriba, pues entonces eso perdura en el tiempo. Pero la mayoría se van a resolver y pues es cierto, pues hay gente que no se va a recuperar y entonces tenemos que hacer algo más, por supuestísimo. Pero la mayoría, eso es lo que tenéis que tener en cuenta, es que la mayoría, es que la perfección habitual es que la mayoría van mal, no, es que la mayoría van bien. Y solamente poquísima gente y cada vez menos, y si lo explicamos, yo me pasaba tiempo, yo cogía portátiles, contaba esta conferencia y lo que os voy a contar ahora. Y la verdad es que desde entonces prácticamente no operábamos ninguna columna. Y la cuestión es la siguiente, es que hay que explicar que cuando hay una hernia discal, como en este caso, en la parte de atrás, disco, esto es el disco intervertebral, los cuerpos, esto sobresale, hay una parte que es inflamatoria, una parte que coloca la presión y una parte que es isquémica. Isquémica es que altera la circulación local. ¿Vale? La inflamación la podemos controlar muchas veces, un antiinflamatorio, y la presión, que a veces, claro, está ocupando un lugar, le está pasando un nervio y le está tocando las narices a ese nervio. A ver, ¿qué pasa con ese nervio? ¿Qué pasa con esa hernia discal? Pues en muchas ocasiones, pues va a acabar disminuyendo el volumen y la irritación, como en este caso. Este es un caso mío, además, hernia discal, a los 6 meses se extrusionó por detrás del ligamento vertebral común posterior y prácticamente no es lo normal, siempre hay una disminución de la presión, ¿vale? Pero no es tampoco lo normal que sea tan caro como en este caso, que evidentemente por eso entonces así que este artículo lo que dice es que, bueno, el 63% de los pacientes mostraron una reducción del 30% y del 48% de ellos más del 70%. O sea, es decir, que porque tengas una hernia discal no significa que va a seguir mal. Por eso sugieren que, bueno, que una hernia discal, venga, prudencia, no es cirugía, venga, no nos tiremos al mar directamente. Y esto me lo contó el doctor Iglesias, que es una cosa que suelo comentar a mis pacientes. Podemos pensar que casi todo el contenido del disco es agua. Casi todo, el contenido es agua. Y esto es como si de repente es una uva, ¡pum! Y se
Y sale y ocupa un lugar con una presión, pero con el paso del tiempo, ¿qué hace? Se convierte en una masa. Es decir, disminuye el tamaño y disminuye la presión. Con que expliques esto a la mayoría de la gente, pues muchas veces es suficiente. Es decir, estás abriendo una puerta a la esperanza, pero que además es real. Que esto es la realidad. Aquí lo veremos, es un gráfico muy chulo, cómo va rompiendo el anillo fibroso hasta que al final protuye, ¡pum!, irrita al nervio, que es el dolor este de aquí, ¿vale? Este es el dolor que se produce cuando así, de manera el dolor cíclico, cuando se va, es el dolor lumbar. De repente sale el contenido de la hernia del disco y con el paso del tiempo, generalmente entre 1 y 3 meses, pues muchas veces pues va disminuyendo hasta, bueno, desaparecer o por lo menos minimizarse en un porcentaje muy alto. Ya, pero mucha gente viene y dice, venga, si llevo mucho tiempo, pues operarme. Operarme de coño. Entonces, primero por esto. Errare humanum est. Eso. Y segundo, porque no hay, y eso también lo digo y les digo a los pacientes, señores, no hay nada que la cirugía no sea capaz de empeorar. No, que lo digo en serio, no hay nada. Y va en serio, no es broma, no. Pues entonces la pérdida de 40. Dependerá de lo que tengas. Bueno, que tenemos espaldas fracasadas, entre un 10 y un 40%. Y cuando las espaldas fracasan, es decir, cuando operas a alguien y queda muy mal, no es mal, queda muy mal. Y cuando le operas una segunda vez y no va bien, es un desastre. Y la Sociedad Americana de Cirugía hizo una revisión y dijo que el 50% de los fracasos de la cirugía de la espalda pues no cumplían ni tan siquiera los criterios para la cirugía primaria. El objetivo del tratamiento del dolor crónico es curarlo, pues ya hemos visto el del crónico. Buscar la función, el manejo más que la cura, hay integración de cosas, de terapias muy específicas, ya veremos cuáles, algunas de ellas, tratamiento multidisciplinar de verdad y rápido. O sea, unidades del dolor, muy bien, maravillosa. No, y luego tiene que haber, vas al psicólogo 6 meses, y luego tiene que hacer 3 meses. Estamos cronificando. Cuando la idea es muy buena, al final el sistema cronifica. Siempre la actividad sobre los métodos pasivos y la autocuración, que el simple recibir tratamiento. Los puntos claves, el dolor no siempre significa daño, esta es la parte de abajo. Casi nunca es proporcional al daño, eso os lo garantizo, y no. Oiga, doctor, lo que me dijeron una vez, este dolor es de morir, le dije no, es de sufrir, y me dijo, bueno, si es de sufrir, entonces no hay problema. Y podemos abrir la puerta al dolor o cerrar la puerta al dolor. La podemos abrirla, aumentando el dolor con nivel de actividad inapropiado, posturas, ansiedad, depresión, ira, aburrimiento, no lo voy a superar. Hola, ¿qué tal? ¿Qué te duele? Bueno, pues a mí me duele hoy esto más. ¿Y qué estás tomando? Yo tomo esto. Y pues yo sí hago esto. Dolor. Cuando hablas con tus amigos, dolor, constantemente. Por eso os diré que siempre, las escuelas de espalda que organizo, que suelen ser con técnicas cognitivo-conductuales, sí o sí, tiene que haber un psicólogo, como lo estoy haciendo ahora en Obredo, en Sapiencia. Siempre, es fundamental. Falta de apoyo familiar, actividades sociales, la falta de confianza en el médico. Nosotros curamos o estropeamos. Ya lo hemos visto. Participar en conferencias como esta, pues cierra la puerta, disminuye el dolor. La medicación ahora hablaremos un poquito, nivel de actividad apropiada, hablaremos un poco, relajación, alegría, ilusión, si no te las gustas. Y si no van al Barça este fin de semana, pues te aguantas. ¿Vale? A ver, te va a doler más. No, hombre. Intentar sentimientos, distraerte, pensamientos positivos. Quien estuvo en la conferencia del otro día, de Mindfulness prácticamente que dio García Campayo, fue maravillosa, sufrimiento inútil. Con técnicas de Mindfulness, etc. Bueno, espectacular. Por cierto, la tenéis grabada en vídeo ya, en UNA, Ciencia y Bienestar, Cultura, toda la conferencia. Espectacular.
La medicación es coadyuvante, es sentido común, es una ayuda, pero por favor, si tienes un derrame, los derrames sacan productos de inflamatorios que cabrean a la articulación, que se comen el cartílago. No, tengo derrame y no me tomo nada. Primero, medidas físicas. Lo controlas, medidas físicas, hielo, reposo relativo, descarga si es una rodilla, un poquito de descarga y tal. No puedes, pues toma antiinflamatorios, no pasa nada. Si es peor que tengas toda la rodilla hinchada, es muchísimo peor. Y como todo en la vida del Señor, como me preguntan muchas veces, usar faja, por ejemplo, para trabajar y tal. Le digo, no, o sea, las fajas, primero tendremos que individualizar quién, a ti sí, a ti no, si te va bien o no te va bien, pero nunca en vez de hacer ejercicio físico. No, voy a usar faja en vez de hacer ejercicio físico. No, es a la vez de, para que luego no precises esa faja. Esa es la idea. Lo mismo con los antiinflamatorios, es que tomes, que puedas aumentar ese nivel de actividad, ¿vale? Y que luego, con prudencia, sin cabrear a la rodilla, sin cabrear a la cadera, pues vayas haciendo el ejercicio y puedas quitarte la medicación. Señores, nos vamos a morir. No sé si habéis pensado que no, pero te voy a dar una mala noticia. Y además que la enfermedad y el dolor, parece que últimamente eso no está bien visto, pero el dolor, envejecer, tener canas, creo que es siempre altos, guapos y bueno, en fin. Y que a partir de los 40, como suelen decir, si no te duele nada, eso no va a decir. Ejercicio importantísimo, relativizar, importante. La atención. Esto también lo aprendí de un trauma, me encantó, que lo digo a mis pacientes. Digo, mira, el dolor es un poquito como la radio. Si tú tienes una radio, está sonando, si tú no estás todo el rato pendiente de ella, pues estarás sincronizando todo. Pero si tú estás haciendo otra cosa, es que no oyes la radio, y está allí, es que está físicamente está allí. Pues lo mismo, tenemos que distraernos, prestar atención a otras cosas. Ponía este ejemplo también, las maquinitas estas que antes te llamaban la atención, el que estaba, el camarero que estaba allí, es que no lo oye la máquina, como hace clink, clank, clank, está ya haciendo ruiditos para que la gente vaya allí y eche monedas. Amigo, ¿y si estás cabreado por el jefe? Y estás todo el rato viendo la maquinita, dolor de cabeza, malestar, náuseas, vómitos, etc. Y también lo siento mucho, a veces que podemos controlarlo y a veces como conjuntistes, pues mira, haces todo lo posible y ese día te toca, como dice el libro, estar triste o tener dolor. Pues lo tienes que asumir. Lo tienes que asumir. No pasa, es que no pasa nada por tener dolor. No pasa nada por no ser felices todos los días y a todas las horas. Resonancia magnética funcional. No funciona el vídeo, pero prácticamente nos habla una doctora de la resonancia magnética funcional y lo que nos dice, entrenando una tarea podemos ver cambios en la estructura del cerebro, o sea que estamos volviendo hacia atrás, del mismo modo que cuando entrenamos una actividad física podemos ver el incremento de un músculo. Y esto está clarísimo, y esto es así, y esto funciona así. O sea que podemos revertir todo lo anterior, pero entrenando, con esfuerzo. Esto no es tan fácil. Otro trabajo muy interesante era reposo y dolor o meditación y dolor. Pues con meditación y dolor, 40% menos de consumo analgésico. Javier García Campayo nos dio una conferencia magistral sobre el sufrimiento inútil, control del dolor, etc. Lo tenéis donde os he dicho. Y a veces, como suelo decir, las pequeñas cosas, la conciencia del momento, mindfulness, pero barato, joder. O sea, cuando coges un vaso de agua fría, que ahora yo necesito, de agua fría helada, de la nevera, si tú coges y te la tomas, pero si tú coges y dices, ostras, qué afortunado soy de tomarme este vaso de agua fría. ¿Cuánta gente no puede hacerlo? Eso puede hacer. Pero es que además, fijaros, esto lo tenéis en mi blog de Traumatrucos, que es que ejercitando nuestro cuerpo, el cuerpo virtual, es decir, pensando en movimiento, hay gente que tenemos inmovilizada de la mano, por ejemplo, un tendón, y pensando que lo mueve, con solo eso, esos movimientos imaginarios podemos activar
las áreas cerebrales del cuerpo real para una mejor rehabilitación. Fijaros hasta dónde llegan las cosas, ¿eh? Y esto se está utilizando ya desde hace muchísimo tiempo en recuperación. Es decir, tenemos una mano lesionada con un puñetero espejo. El cerebro interpreta que esa mano lesionada también lo está moviendo como esta y al final está reorganizando el cerebro para que lo pueda mover. Es decir, que hay una puerta a la esperanza, evidentemente, para todas estas cosas. Y tengo más buenas noticias, que es que la mayoría de las cosas que son degenerativas, la mayoría nos adaptamos. Estenosis de canal, vale, canal es estrecho. No es lo mismo una estenosis de canal en un paciente joven que de repente de estar un agujero estupendo. El canal se refiere que por donde pasa la médula, por donde pasan los nervios. Y de repente aparece una superhernia que les provoca muchísimo dolor, mucha inflamación, mucha patología aguda, con pareja y tal, que por el paso del tiempo se va adaptando. Se va adaptando y haciendo cosas milagrosas. Nosotros vemos gente que tiene unas columnas desastrosas, que todavía están picando en el hueco y tiene molestias. Y si le hacemos una resonancia magnética, decimos, ¿por dónde puñetera está pasando este nervio? ¿Vale? O sea que, claro que nos adaptamos. Os lo he puesto en el resto de Sapientia, a principios a las 6:30. Un vídeo espectacular. ¿Qué es lo que nos dice? Que existe un método barato que pone más años a la vida y más vida a los años. Que estimula esas células off, esas conexiones nerviosas off. Que es el ejercicio físico. El ejercicio físico. Esta frase ya habla por sí sola, no la voy ni a comentar. Porque en estos momentos, y esto es de mi izquierdo, sabemos que entrenando la gente, a partir de un grupo de 70-80 años, entrenando fuerza, ¿vale? Fijaros, entrenando la fuerza, desentrenando y reentrenando, podemos tener niveles de fuerza más que aceptables, más que aceptables. Y tenemos que buscarnos todo esto, metas y objetivos, pues que sean alcanzables, con expectativas que sean razonables. Poquito a poco, sin hacer estos bucles que haces, dolor, sino poquito a poco llegando, digamos, hasta esa zona de inicio del dolor. Y aquí lo más importante es que tenemos que entrenar esto generalmente hay mucha gente preparada para ello, hay que planificar un poquito la progresión, y esto para mí es lo que quiero que sepáis. Que en muchas ocasiones se reactiva el dolor, muchísimas veces, de manera espontánea, y a veces no con características mecánicas. Nosotros llamamos dolor incidental. En el oncológico sabemos que es muy frecuente, pero también en el músculo esquelético. De repente, una contusión torácica, les tengo que decir, y de repente estarás sentado y tendrás un dolor que pensarás que la costilla se te ha clavado. Pues bueno, es un dolor de causa desconocida, pero por favor, no abandones. Que tu cerebro no diga, sin hacer nada, fíjate el dolor que tienes. No te muevas, amigo. Pues no, señor, al contrario. Tenemos un dolor que a veces es irruptivo, pero no pasa nada, ¿vale? Si es necesario, regresas al nivel de actividad anterior y vas progresando adecuadamente. Siempre poquito a poco. Miquel, que había sido preparador físico del Barça en las épocas buenas que ganábamos todo, me contaba, mucha gente que quería empezar la recuperación al 80 o 90, y decía que no, que tenéis que empezar al 40 y al 50% de vuestra capacidad máxima, que voy subiendo paulatinamente. ¿Qué es esto de arriba del todo? ¿No? Y poquito a poco, disminuir la intensidad, disminuir la frecuencia, disminuir lo que os dé la gana, pero poquito a poco. Graduados, Miguel, un crack. Este es un catedrático de aquí, de Tudela. Eso es lo que hay en Tudela. Bueno, pues ha hecho un consejo dirigido por él, Consejo Mundial Global de Recomendaciones para la salud y la longevidad de los adultos, ¿vale? Pues bueno, ¿qué es lo que dice él? Es un potente medicamento para todo, cardiovascular también, diabetes, etcétera, y no recetables para la praxis. Bueno, a mí no le voy a poner porque está ahora, no sé, en China, ahora está en la Fundación Areces en Madrid.
Esto lo hemos recetado, lo que pasa es que esto lo tendría que integrar dentro de la seguridad social. Esto como un medicamento igual. Poner más fisios, indudablemente dentro de la atención primaria, fundamental, igual que las empresas, fundamental, y que no sea tan gravoso, evidentemente, como tener un fisio. Fisios, perdona, y preparadores físicos, cuidado, preparadores físicos, porque la medicina tiene su papel en la recuperación, y la fisioterapia tiene su papel, pero luego viene lo que se llama el return to play o return to job, o sea, es decir, volver al trabajo, volver a la actividad, y eso generalmente lo tiene que hacer un preparador físico. Y hay gente muy bien preparada, y cada vez más. Pero esto tiene un retorno de la leche, porque esto realmente evitaría muchísimos gastos superfluos. Y Miguel, que es acojonante lo que ha publicado, ya sabemos que ahora el entrenamiento aeróbico, eso lo teníamos claro, tenemos también de equilibrio y propiocepción, pero sobre todo la fuerza, cardiópatas con problemas, pero siempre bajo vigilancia de su especialista, evidentemente, pero antes prácticamente no hagas fuerza, no hagas esto, cuidado, ¿no? Y al contrario, hemos visto que la fuerza hasta la recuperación de las lesiones, hasta en la artrosis de rodilla, funciona, va bien, os lo digo yo, lo hago, que tengo mucha artrosis de rodilla, ¿vale? La fuerza funciona, quitémonos, no, que eso comprime el cartílago y eso va a deteriorar, hombre, si te pasas, ¿vale? Pero con sentido común y con cabeza, es lo mejor que va. Me tiro allá a la piscina. Pero no solo eso, sino que además, es lo que más me gusta, que tenemos que individualizar esos tratamientos para favorecer la adherencia, la percepción global de la persona, y sobre todo la educación cognitiva y socialización de las personas. Claro, no lo he dicho porque no he hablado con él, está en China, en todos los lados. Pero esto es de las partes más importantes que se dejaban antes. Esto más o menos lo teníamos claro, lo de fuerza no lo teníamos tan claro, pero es que ahora está absolutamente demostrado. Y él, que de esto está muy orgulloso, tiene un programa, sobre todo para los pacientes frágiles muy mayores, en lo cual, por favor, meteros en esta página, MiFrail, es una pasada, tenemos un legado maravilloso en el cual a los pacientes mayores frágiles les hace unos test, y según esos test, lo que está haciendo te va a decir, además, de manera temporal, el tipo de ejercicios, o la frecuencia, etcétera, los niveles, tiene apps, tiene de todo. Me encantó. Kino, me compré el libro y todo de Kino. Esto pensar que no solo es por el peso, sino también por el dolor, la artrosis. Con una lágrima en sus ojos, se fue a la iglesia y le pidió a Dios, a venir, una talla 60 centímetros. Y se probó el milagro. ¿Qué hizo? Hábitos. A ver cómo lo explico. Perseverancia, paciencia. A ver, nada tiene esos golpes que tiene, no porque está como yo de fuerte, sino porque ha automatizado la mayoría de sus golpes. Porque hay gente que tiene la mitad de fuerza, la mitad de músculo que él y pega el doble de fuerte. Porque automatiza sus golpes. Y eso se requiere tiempo y paciencia. Porque además, al principio es duro, pero luego tienes resultados. Y al final haces economía de movimientos. Yo siempre digo que en Sanyo, cuando estábamos en la cadena, había mucha gente queriendo hacer, sobre todo una cadena de producción, pues, pero ¿cómo puedes hacer todos esos mecanismos tan repetidos? Pues al final, economizaban sus movimientos. Si tú vas por primera vez, allí no duras ni 10 minutos. Eso les decía a los de Victoria Luzuriaga una vez, que es una fundición, ¿no? Vosotros no aguantáis en la cadena ni 10 minutos. Eso te lo digo yo. Porque al final economizas cada movimiento. ¿Vale? ¿Por qué eran capaces de ver y poner los componentes dentro de las plataformas, no sé cómo se llamaban? Los circuitos.
casi sin esfuerzo visual, porque ya sabían hacerlo, hablaban. Se economiza. Se requiere un 2% de conocimiento y el 98%, por supuesto, de perseverancia. Esto es como en las escuelas de espalda. Y lo importante, Víctor Cooper ve de esto, lo tenéis colgado también, fusilado en el... Es espectacular, que a veces lo que dice, tenemos que valorar lo que tenemos. En aquel momento él decía que en el Barça teníamos a Messi. Y esto lo tenemos que complementar pues, con información, con un tratamiento más humano, más cálido. Comuniquemos a la gente el dolor, que por favor, aunque tengamos un lumbago de libros, nos levantemos, exploremos, no infravaloremos el dolor, ¿vale? Que preguntar, nunca presuponer, por favor, hay que preguntar, eso lo decía a los de atención primaria, ofrecer seguimientos y revisiones. Este libro es precioso, de la fibromialgia, paso a paso contigo. Y lo podemos hacer ahora también con apps, también funciona, o a veces también con telemedicina. Y como dice Valentín Fuster, la educación, la ciencia y la salud es fundamental, pero sobre todo, para él, lo más importante era en compañía. Búscate gente que te acompañe y que te siga. ¿Y qué vas a hacer? Puedo elegir dos cosas. Ser un inútil, nunca me recuperaré, me tumbo, lloro, tomo medicinas, o tengo que intentarlo, venga, me relajo, intento distraerme, etc. Todos los programas modernos de recuperación de trastornos musculoesqueléticos se basan, fijaros bien, como este de aquí, sobre todo fijaros en explicarles cómo la vivencia del tratamiento del dolor influye en la discapacidad, el papel de las emociones, factores cognitivos, técnicas de relajación, respiración, etc. Y al final algo de economía y de educación postural. Siempre creación de escuelas de espalda basadas en estas técnicas cognitivo-conductuales, siempre con siempre con un psicólogo, ¿vale? Y además es que no entiendo qué estamos esperando, Ana, por eso, desde la gestión que implementa este tipo de programas. La verdad es que sería espectacular. Y es tan fácil, esto ya lo hablé en su momento, pues era más joven, me cago en bien. Estas son las escuelas de espalda que organizamos. Era tan fácil como hacerlo 3 días por semana, hacer a última hora, es una hora de explicación como la estoy contando ahora, luego prácticas con fisioterapia, grupos de 15 a 20 personas, organización tipo de educación maternal, mujeres matronas, se lo organizan muy bien, es muy fácil organizarlo con un administrativo, se podría organizar, pues, y os puedo asegurar que esto siempre con control del delito de familia, en la historia clínica, la realización, incidencias, oye, esta persona por lo que sea no le funciona, necesita un refuerzo, necesita pasar a otro nivel, necesita pasar a psicología, psiquiatría, a lo que sea, o al especialista, generalmente se cumplen todas las expectativas y se detectan factores de riesgo. El otro día, que también lo daba conmigo en las clases José Antonio Gil, que fue el jefe de salud mental, están saturados de dolor. Ana, saturados de dolor. Es impresionante. Desde no sabemos qué hacer. Y yo le propuse, está en vuestras manos, o sea, eso es tan fácil como empezar a hacer esto. Esto, en estos momentos, todas las actividades terapéuticas que se están haciendo modernas están basadas en esto y dan muy buenos resultados. Y por fin termino. El dolor crónico es real, no es una sentencia, no es una sentencia de muerte, no es una sentencia de que puede perdurar ese nivel toda la vida. Igual que puedes aprender a amplificar el dolor, el cerebro también puede aprender a modularlo, con comprensión, con movimiento gradual, gestión emocional y apoyo profesional adecuado. Pasamos de sufrir a manejar, de ser víctimas a protagonistas de nuestra recuperación. No se trata de curar, ojalá, si curamos perfecto, sino de aliviar y adaptar. Y eso sí que está en nuestras manos. Termino ya, porque el otro día en la charla esta, decir que hay mucha investigación, esta me resulta alucinante, son 3 pacientes que ya habían vivido la eutanasia, fijaros hasta dónde está llegando la investigación, y entonces neurocirugía en el Hospital del Mar, pues les trataron con neuromodulación,
y los 3 han retirado la petición de eutanasia. Los 3 están haciendo un ensayo clínico y yo creo que por ahí también es una parte de las vías. O sea que todavía también hay una gran puerta a la esperanza. No desaparece, como dice, todo el dolor, pero sí el componente afectivo. No, evidentemente no está indicado a todos, nadie se debe. Estamos con la estimulación cerebral profunda, tanto magnética como en estos casos, y bueno, hay una puerta a la esperanza. Me cuento mucho, pero he contado muchas. Muy bien. ¿Preguntas? Pues, bueno, muchísimas gracias. No sé si... Bueno, muchas gracias. Yo creo que ha sido interesantísimo. Bueno, y antes de dar paso a preguntas, una pequeña aclaración. Es cierto que no es fuera de la espalda, tal y como comentas, pero sí que decir que precisamente porque estamos muy de acuerdo con el planteamiento que has hecho, y desde hace 2 años creo que se incorporó la figura de los fisioterapeutas en el ámbito de atención primaria y por aquello de que entendíamos que tenían un papel mucho más precoz hasta hace muy poco tiempo. Al fisioterapeuta es verdad que solo se podía, en el ámbito de la sanidad pública, solo se iba cuando te mandaba el médico rehabilitador, y ahora ya pues desde el ámbito de atención primaria y en los centros de salud se cuenta con esa figura que tiene atención individual y atención grupal. Y la atención grupal hay 3 tipos de atención grupal, que es cervicalgia, lumbalgia y hombro. Entonces, hacen grupos un poco en esa línea, posiblemente no tan completa, pero que ya estamos trabajando en esa línea. Bueno, yo creo que eso es fundamental. De hecho, los educamos o intentamos que también, dentro de su labor terapéutica, como les digo, tienen que tener la labor terapéutica, evidentemente, más la educativa. Entonces hacemos mucha incidencia porque ellos tienen el tiempo, sobre todo, y el feedback con el paciente. Es una comunicación espectacular. Y entonces todo esto que he estado contando y tal, pues por lo menos aquí en Tudela siempre hemos intentado, yo concretamente además, los que estamos en la parte más médica, intentar explicarles a ellos que tienen que explicarles a los pacientes todo esto, ¿vale? Y yo creo que la intervención también, igual que las empresas, de los psicólogos, para explicar todo este tipo de afrontamiento, de rehabilitación y tal, creo que también hay que meterlo. ¿Hay alguna pregunta? Yo creo que lo has dejado todo tan claro que no se atreven a... No, podéis preguntar lo que queráis. que no se atreven a preguntar. Bueno, pues si no preguntáis vosotros, sigo yo. Un poco con eso, me gustaría que reforzaras un poco, que hablaras un poquito más sobre el tema de los ejercicios de fuerza. Es verdad que es algo que sobre todo en personas igual o de más edad cuesta un poco entender el concepto. Yo creo que está muy instaurado si yo ya camino, salgo a caminar todos los días, ¿no? Desde luego mucho mejor eso que no hacer nada, pero un poquito. Y de hecho ahora en los programas de rehabilitación cardíaca, por ejemplo, tras haber sufrido un infarto, una de las cosas que muchas veces le cuesta entender a la gente es que se les prescribe también ejercicio de fuerza, ¿no? El empezar a hacer pesas pues a la edad que sea. Entonces, que apuntaras un poquito sobre el tema. Bueno, yo creo que este tema, este siguiente mes lo vamos a abordar ya con gente del equipo de Miguel Icielo, de la Universidad Pública de Navarra, que va a profundizar más en este tema, pero sí, evidentemente también. O sea, yo que he sido tenido una angina de pecho, he tenido un infarto y tal, pues esto que te digan que puedes hacer fuerza, sí, pero entonces, ¿qué pasa? Que lo que hay que hacer es que al principio entrar en programas de rehabilitación cardíaca o de rehabilitación en general, acompañado con gente especializada. Por eso tiene que ser gente que está especializada y además
directamente en comunicación con el especialista, o sea, no solo el fisio, sino en comunicación con el especialista, para que poco a poco vayas perdiendo ese miedo. Bien, una vez que has perdido ese miedo, los resultados son espectaculares, pero es que son espectaculares. O sea, que yo creo que lo que hay que hacer es no hacerlo quizá, a lo mejor, si es una enfermedad importante y grave, es unirte a grupos en los cuales te vayan enseñando poco a poco estas técnicas. Pero indudablemente, en estos momentos, la fuerza, o sea, se le está dando un hincapié fundamental dentro de la recuperación. Aún patologías, pues, bueno, os voy a hablar, yo dirigí un trabajo de fin de grado sobre patología de la fascitis plantar y el que presentaba, que hizo una revisión muy potente, muy interesante, pues resulta que no solo estiramiento, sino que lo que hacía era una fuerza isométrica con el dedo gordo. Y cuando antes decíamos, ¿cómo vas a hacer una fuerza isométrica si tienes una tendinitis y tal? No, es que se está utilizando la fuerza isométrica también para curación de tendinitis. Antes no, estaba prohibido. Entonces, si da miedo, evidentemente, por eso tiene que haber el aspecto educativo de la gente que está especializada en eso. Y el impacto emocional también. El impacto emocional es espectacular. Es que cuando quitas el impacto, es que estamos hablando de dolor, y dolor es que casi todo, o sea, que una gran parte es emocional. Cuando tú eres capaz de ver que no te pasa nada y tal, te duele menos. Es que además, si tú lo haces de manera cada vez que autodidacta, haces esto, tienes un dolor y dices, ay, ya me lo he cargado, ya me ha dado un infarto, ya, ¿qué me ha pasado? Que es que yo he estado durante, no sé, un año, 2 años, que es que tenía microinfarto. Es que fui a urgencias más de una vez, hasta que un día me cogieron y me dijeron, es cierto esto, me dijeron, bueno, Tacho, vamos a hacer esto en el hospital de la mano. Además estaba alguien que estuvo aquí. Me dijo, vamos a hacer una cosa muy sencilla. Tú que estabas allí, te ha dado un dolor precordial y tal, no vemos nada, ahora mismo te vamos a hacer una prueba de esfuerzo. Venga, cámbiate y empieza a correr aquí en la cinta y ting. Entonces, tenía prueba de esfuerzo perfectamente bien, tal, y yo, ¿qué? Y dije yo, la tomo por saco. Se acabó, ya no tuve tal ese dolor, que desaparece. Un compañero mío, bueno, en una sesión clínica del hospital, de traumatólogo aquí de Tudela, tenía también un dolor, gracias a Dios, en la parte izquierda, porque además otro compañero había tenido una neumonía, dolor, y bueno, total, que antes de la sesión clínica se fue, bajó, le hicieron una radiografía y subió arriba y dice, manda narices, me acabo de hacer la radiografía, no tengo la neumonía y ya no tengo dolor. Manda narices. Es importante el control emocional, eso está clarísimo. Bueno, pues como veo que parece que no hay preguntas y como que tenemos que cumplir... Una pregunta, sí. Bueno, pues una breve, que eso, que justo tenemos... Si tienes artrosis, tengo artrosis en la rodilla. Como yo. Sí, que tengo bastante artrosis en la rodilla y practico atletismo, o sea, voy mucho a correr. Y me han dicho que dejé de correr por el impacto y me resisto a... Resistente. Mira, resistente. Entonces, A ver, tú toda tienes... la vida. A ver, ¿el dolor de quién es? ¿De que te lo ha dicho o tuyo? Mío. Ya está. Entonces, prudencia, cabeza, y tú vas a ponerte los límites. Si me pasa con todos los deportistas de élite o deportistas añosos que de repente ven que ya no pueden correr 40 kilómetros, pues a lo mejor tendrás que correr 30. Y no todos los días, a lo mejor. Claro. Y tendrás a lo mejor que combinarlo con bicicletas. Pero eso no vas a poder hacer, que no es de morir. Te diré también que ahora que me toca hacer la revisión para Sapiente también, que empiezan a haber cosas también muy interesantes para la artrosis de rodilla. Entonces hay otras técnicas que ya empiezan a dar ciertos resultados. Entre ellos, lo voy a decir, no sé si debiera, por no crear falsas expectativas, pero por ejemplo, no sé si conoces, Ana, la radioterapia de baja frecuencia oncológica, utilizada con artrosis y rodillas y tal, y en manos, está dando unos resultados súper brillantes. Lo que he leído, como todo en la línea del Señor, lo que lees, lo que se promociona,
se utiliza mucho en Alemania, pero los resultados me han parecido realmente brillantes sin ser una técnica excesivamente agresiva, que no contraindica nada más y tal. Bueno, entonces así que a lo mejor, no sé, a ver qué. Bueno, es decir, que hay ciertas cosas. Sobre todo lo importante, que es la clave que te tienes que llevar, es que el límite lo pone uno a su cuerpo. Nosotros podemos decirte, probablemente, si tú hagas con tanta intensidad, probablemente, pero que no lo sabemos tampoco, porque cada cuerpo es diferente. A lo mejor dentro de 10 años habrá que poner una prótesis, pero mientras tanto que me quiten lo bailado. Porque mientras tanto, es decir, Trump, Putin y tal están allí jugando a esto, pero mientras tanto que me quiten lo bailado. No bailado. Tú sí. Menos, pero seguiré. En la escuela de Escoda, una vez me vino también alguien que le dijeron, tienes hernias discales soy director de un gimnasio potente aquí en esto. Y después de oír mi charla, le dije, me alegro que me has dicho esto, porque yo he seguido, evidentemente, haciendo gimnasia desde hace años, soy feliz, quiero que el mundo, todos sepáis que estoy perfecto y no me duele absolutamente nada, o sea, ocasionalmente nada. Y ya está, y voy a seguir haciendo Perfecto. Yo lo que veo que en medicina no se oye mucho de prevenir las cosas. Por ejemplo, estas cosas de rodillas que se oye tanto. Sí. No habría forma de prevenir algo más todo esto. Me alegro que me hagas esta pregunta. Pero hay una cosa que es fundamental. Hay dos factores. Nosotros en prevención primaria, yo lo voy a decir públicamente, se está invirtiendo muchísimo dinero y hay que hacerlo, elaborar y tal. Pero hay una cosa que se llama prevención secundaria. Prevención secundaria es que a veces, sobre todo en músculo esquelético, la edad y la genética influyen muchísimo y eso va a venir sí o sí o sí. ¿Qué hay que hacer? Destinar también una parte de esto a que cuando aparezca, tomar las medidas para que ese daño se minimice en lo máximo posible. A veces que no vamos a poder con prevención, pero esa prevención secundaria, utilizarla. Y luego está la prevención terciaria. Y si te quedan secuelas y no puedes ir a trabajar, pues adelantar el puesto de trabajo, la actividad, lo que sea. Eso se llama prevención terciaria, cuando ya está en la fase de... Pero esta, por desgracia, yo hace 20 años no me dolía las rodillas, jugaba mucho a baloncesto. Pero es lo que toca, es la vida, es así. Pero en cuanto te aparezca, a solucionarlo en la medida posible. Explicarte todas estas cosas y explicarte la fuerza, la actividad, etcétera. Bueno, pues para ser cumplidores también con el horario, bueno, pues una vez más, muchas gracias, creo que ha sido muy interesante. Tenéis la oportunidad, antes de que lo quiten, se aplique Se lo daré también para que lo envíen. y estará disponible por tanto en la web. Pues muchas gracias a todos y por supuesto a